Cordial saludo, compañeros. A continuación voy a desarrollar el taller de profundización de pensamiento métrico y sistema de medidas. Este taller tiene como objetivo general comprender el proceso de medición de la superficie y la duración de eventos mediante la resolución de problemas que involucren la relación con estos aprendizajes. Bueno, en primer lugar vamos a mirar algunos conocimientos involucrados y unos referentes. Bueno, se ha constatado mediante investigaciones que los estudiantes en básica primaria les es muy difícil la construcción de los conceptos de cada magnitud, entendiéndose como magnitud a aquellos atributos que son medibles. En este caso, los estudiantes tienen que darse cuenta si dentro de esas magnitudes qué se puede medir, o hay que mirar o fijar referentes de si es más o menos que otra cosa. Debemos darnos cuenta que en primaria también los estudiantes utilizan muchos instrumentos no estandarizados, como es el caso de la longitud. Por ejemplo, como referente toman ellos la estatura o el largo del lápiz, el largo del cuaderno o partes de su cuerpo como patrones de medida. Debemos también darnos cuenta de la comprensión de los procesos de conservación. En este caso, esto de conservación tiene que ver con habilidades de ciertas propiedades que se mantienen invariables. En este caso, no cambia aunque se manipule. Dense cuenta que aquí dice la captación de aquello que permanece invariable a pesar de las alteraciones de tiempo y espacio. Más adelante vamos a mirar un ejemplo de este conocimiento involucrado que tiene que ver con la conservación. Bueno, lo que tiene que ver con la estimación de magnitudes y los aspectos del proceso de capturar lo continuo con lo discreto. Bueno, la estimación es uno de los conocimientos que menos se trabaja en primaria, pero que tiene que ver con llegar a establecer una cantidad de magnitud sin la medición de instrumentos para este ejercicio. En este caso debemos tratar de desarrollar en el estudiante este conocimiento de la estimación de magnitudes, si es el más largo o es más corto una cosa que otra. Miremos lo continuo con lo discreto. Lo continuo tiene que ver con lo decimal y lo discreto con la cantidad de elementos o los números naturales para la medida. También démonos cuenta de que en primaria tampoco se trabaja lo que es la apreciación del rango, pero que es algo muy importante. En la apreciación del rango de las magnitudes requiere de guías de valores significativos que permiten comparar. Bueno, en primaria los estudiantes son antropocéntricos, o sea que su cuerpo es el centro para medir todo. Aquí debemos mirar también la diferencia entre la unidad y el patrón de medida. En este caso, la unidad de medida tiene que ver con algo que ya está estandarizado. Por ejemplo, en la longitud, los centímetros, los decímetros, los metros, etc. Y el patrón tiene que ver con aquello con lo que se puede medir, por ejemplo, un lápiz, el largo del salón, y que los patrones son distintos para todo. En este caso miramos que el patrón de medida es lo más concreto, es la unidad de área, de asignación de número, y es lo más importante de la medición. Bueno, vamos a darnos cuenta de las relaciones didácticas para promover el pensamiento métrico. En este caso, hay que escoger o presentar referentes que permitan fijar la atención en la cantidad o magnitud concreta susceptible de medición. Entonces aquí hay que mirar algunos referentes concretos. También hay que mirar la relación activa entre lo que se puede ver como más o menos que otra cosa, y se formulan preguntas donde intervienen expresiones. La asignación numérica es el último paso del proceso de medición. Tiene intrínsecamente una incertidumbre, una inexactitud incorporada. También hay que mirar o propiciar situaciones donde en forma activa los niños se percaten de los invariantes de la magnitud que se construye a pesar de los cambios de posición de los objetos. Esto es lo que tiene que ver con la conservación.
producir activamente la relación de equivalencia cuando no se puede decidir dónde colocar un objeto porque hay otro que tiene esa misma característica. Bueno, aquí vamos a mirar algunas dificultades de los estudiantes de básica primaria. Algunas dificultades tienen que ver con la transformación de medidas, también con el dominio de las relaciones entre distintas unidades, ejemplo galón con kilómetro. Pues, hay que mirar que el estudiante sepa cuál es la más apropiada entre una y la otra. También encontrar magnitudes de una figura en términos de dimensión que se requiere medir. Otra dificultad es la posibilidad de diferenciar entre unidades y patrones. Acordémonos lo de unidades y patrones. También la asignación y sentido social del número y la medida. Bueno, aquí hay un ejemplo que tiene que ver con una actividad de medición. Bueno, hay un ejemplo que dice que Juanita lleva los siguientes instrumentos: un reloj, un peso, un metro, un compás, una regla. En una situación ella debe averiguar cuál es el compañero que corre más rápido una distancia de 50 kilómetros. Entonces para esto hay que determinar cuál es el instrumento más adecuado para medir, si un reloj, un peso, un metro, un compás o una regla. También comparar las medidas obtenidas en varias mediciones con instrumentos distintos, por ejemplo si son iguales o son diferentes y por qué, y relacionar cada uno de los instrumentos de medición explicando su uso. Bueno, aquí también hay que darnos cuenta que también se pueden medir eventos. En este caso hay una actividad de eventos en el tiempo. ¿Cómo se miden eventos en el tiempo? Entonces se debe utilizar el reloj para presentar las siguientes expresiones. Por ejemplo, aquí nos vamos a dar cuenta que hay identificación de un momento. Por ejemplo, si son las 3:15, las 8, 11:20, 5:30, 6:37. Y la medición de duración. Esto tiene que ver con, por ejemplo, si se dice 2 horas después de las 12, 1 hora y media después de las 12, 15 minutos después de las 12 o media hora después de las 12. Entonces, una cosa es identificación de un momento y la otra es la medida de duración de estos eventos. Nosotros en primaria como docentes prácticamente lo que medimos o tenemos en cuenta en la medición es la medición de superficies, de longitudes, etcétera, y muy poco le damos importancia a lo que tiene que ver con eventos en el tiempo. Entonces debemos darnos cuenta que también hay eventos susceptibles de ser medidos. Por ejemplo, en esta tabla se muestran eventos en el tiempo como las unidades de tiempo en situaciones. Por ejemplo, escribe en la siguiente tabla cuánto se demoraría en realizar las siguientes actividades en segundos, minutos u horas. Por ejemplo, ir a la consulta con el médico, ¿cuánto tiempo se demoraría? Correr 50 metros, ¿cuánto tiempo? Comerse un sándwich, atar los cordones de las zapatillas, saltar en una pierna, ordenar el banco. Cuente mirando un calendario y complete el siguiente cuadro. Entonces, por ejemplo, aquí hay una actividad que tiene que ver con eventos y el tiempo de desarrollo de esos eventos. Por ejemplo, los meses que faltan para mi cumpleaños, ¿cuánto tiempo se desarrolla ese evento? Las semanas que ya pasaron desde que entré a clases, los días que faltan para terminar este mes. Aquí hay otra actividad que tiene que ver con confeccione el siguiente horario donde indique las actividades que realiza diariamente. Por ejemplo, aquí la hora, el día lunes qué actividad o qué evento realiza, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, esta actividad tiene que ver con resuelva los siguientes problemas y miren las igualdades para facilitar su trabajo. 1 hora equivale a 60 minutos, 3.600 segundos. Y 1 minuto equivale a 60 segundos. Por ejemplo, Anita se demoró 1 hora caminando de su casa a la panadería. ¿Cuántos minutos se demoró? Pedro hizo un trabajo de arte de 60 minutos y Juan lo hizo en 2 horas. ¿Quién se demoró más y por qué? Pues estas son actividades que tienen que ver con eventos en el tiempo.
y la medición de estos eventos con instrumentos estandarizados. Bueno, aquí hay algunas cosas para tener en cuenta. Entonces, en este esquema se va a mirar o utilizar para la implementación, planeación y articulación curricular de las habilidades y competencias en torno al pensamiento métrico. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede utilizar? Se puede utilizar el enfoque de resolución de problemas. Existe dentro del material PRES de matemáticas un plan de estudio relacionado con esto de sistema de medidas y la metodología de resolución de problemas en la teoría de las situaciones didácticas. Y existe lo más grande referente que hay en Colombia, que tiene que ver con los referentes curriculares o documentos actualizados curricularmente. Bueno, de acuerdo con la estrategia de la secuencia didáctica que se presenta, la idea es que ustedes como docentes organicen una guía de aprendizaje que tenga que ver con actividades de eventos o medición de eventos o medidas que se puedan desarrollar o que el estudiante pueda desarrollar. La idea es que se formule una guía en la que el estudiante sepa que hay muchas otras situaciones que se pueden medir, por ejemplo eventos, o que hay algunas otras magnitudes como tiene que ver con el peso, la longitud, el tiempo, etcétera. Bueno, entonces con este taller, ¿qué me llevo para aplicar en el proceso actual de enseñanza? ¿Qué aprendí sobre el pensamiento métrico en términos de mi formación profesional? La idea es que ustedes docentes desarrollen una guía para que el estudiante la aplique y que tenga que ver con el pensamiento métrico o el sistema de medidas. Bueno, compañeros, más adelante les envío, o en la próxima formación les envío una microlección que tiene que ver con la sesión de trabajos situados de matemáticas. Muy amables por su tiempo y buen día.